momento. Jay y Rao son todos tuyos. Gracias por haber venido. Frases las he aprendido en los últimos 15 minutos. Fran me lo ha dicho realmente, me ha contado cómo decirlo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a ambos presidentes, en primer lugar por ser la sede de este programa tan bueno y en segundo lugar por haber seleccionado nuestro instrumento para... Hola, acabas de llegar. Pero por estas palabras tan amables que he escuchado, ha sido un honor, tanto por parte mía como de mis compañeros. Joe Weintraub, que no ha podido estar aquí, por ejemplo, nos ha mandado y me manda en su nombre una bienvenida, que os dé las gracias, en definitiva, porque ha sido un honor haber sido seleccionado para hacer la evaluación de tantas empresas españolas tan importantes. Por tanto, para mí, muchas gracias de verdad por ayudarnos y por Fran, que ha sido un compañero fantástico e incluso un coautor fantástico y un socio fantástico ya desde hace 8 años a la hora de trabajar conmigo y con empresas durante 8 años. Como el presidente de la asociación estaba comentando, nosotros somos una pequeña escuela, pero después les daré más detalles en este sentido. Lo cierto es que sabemos que hoy la innovación se está convirtiendo en algo muy importante en los últimos 10 años. Quizás sea un término que se ha sobreutilizado y utilizado de manera incorrecta muchas veces. ¿Cuántos estáis cansados de la palabra? ¿Cuántos de ustedes están cansados ya de oírla? ¿No? Y pues hay una razón clara de ello, porque nosotros ya somos lo suficientemente mayores como para recordar la era de la calidad o el movimiento de la calidad, donde consultábamos todos los problemas del mundo y todo estaba relacionado con la calidad. Nosotros pensábamos que íbamos a dominar el mundo, pero ahora resulta que la innovación es parte de este mismo periodo. Y cuando el presidente ha dicho que nosotros estamos intentando cambiar un poco nuestra propia perspectiva o quién somos nosotros mismos, pues después voy a comentar un poco que no debemos tener prisa para cambiar, que no debemos apresurarnos, porque yo cuanto más trabajo, cuanto más trabajo con compañías y cuanto más viajo, veo más problemas y que muchas veces este término de la innovación no se aplica bien y muchas veces veo que no se entiende bien y esto es importante. Por eso muchas veces tengo que volver y tengo que decir que sin los conceptos, sin las herramientas adecuadas, la innovación no existe. Punto y aparte. Las empresas que no manejan la innovación incrementativa no pueden tener en cuenta la innovación. Por eso en el centro de la innovación tenemos que pensar en la calidad. Y la mayoría de los líderes y de los ejecutivos no lo saben. Por eso nuestro trabajo es educar a estos líderes. Por eso yo más tarde entraré en detalle, pero ahora no vamos a dejar la palabra calidad de lado, ni vamos a pensar que ya no existe, porque es importante. Muchas veces estoy viendo, incluso gente, vosotros estáis reflexionando ya sobre el tema, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Tenemos que tener un poco de cuidado antes de que algo así se convierta, o la innovación en sí se convierta en un monstruo. Esto está pasando en todas partes. Y muchas veces no podemos dejarlo. Muchas veces decimos, la innovación ya se ha muerto, ya se ha pasado de moda, pero esto no es verdad. Las revistas hacen eso, sacan un tema y después otra cosa interesante que sea sensación y la innovación ya no. Bueno, Booz Allen ha estudiado durante 10 años, ha hecho mucha investigación en este sentido y ha presentado esta investigación gratis, es decir, se puede leer, todos los podemos leer, pero su objetivo ha sido siempre intentar qué es esto de la innovación un poco. Esto es una gráfica que me llamó la atención
hace 9 años, cuando la publicaron. Esta es la cantidad de dinero que las empresas más importantes gastan en I+D, y Booz Allen encontró que no había ninguna correlación entre el rendimiento y el crecimiento y el dinero que se gastaban. Que era sorprendente realmente para todo el mundo, pero era una realidad que estos datos salieron a la luz, porque nuestro pensamiento tradicional nos dice que pues añades dinero en I+D y bueno, pues tienes mejores resultados como empresa, ¿no? Pero realmente esta correlación no existe, no es así. Por eso se empezaron a preocupar y empezaron a pensar en el porqué de esto. Y dijeron, bueno, pues estas empresas que gastan mucho dinero en I+D y no tienen un crecimiento, pues ¿qué es lo que pasa? Pero, por otro lado, había empresas que gastaban poco y que, sin embargo, su resultado era positivo. Por eso empezaron a estudiar este grupo último de empresas para crear dos grupos, los que gastan mucho y los que innovan. Los gastadores y los innovadores. Por eso han publicado este tipo de datos en ya diferentes publicaciones durante bastantes años. Y a través de resultados y métrica, resulta que los que innovan están teniendo muchos mejores resultados que aquellos que gastan. Estos de 2011, estos de 2012, ¿no? Datos de 2012-2011, lo que nos quiere decir que esto es una realidad constante, que hay algo mal que estamos haciendo con nuestro dinero, que estamos gastando mal nuestro dinero. Por eso hay una falta de comprensión, una falta de entendimiento de lo que realmente es el I+D. Y los países han empezado a dar beneficios si se gasta más en I+D, ¿no? Y muchos países están haciendo no el dinero que se gasta en la innovación, sino han dado beneficios para aquellas empresas que gastaban en I+D, y sin embargo no ha sido un efecto positivo. Por eso tenemos que entender por qué pasa todo esto, por qué estos datos son así. Un poquito de Babson, de mi escuela, que va ya a cumplir 100 años, que la verdad que podríamos, creo, haber sido más famosos si nuestro presidente, el fundador de Babson, Roger Babson, si hubiera ganado la presidencia de los Estados Unidos, pero la perdió, es así. Y perdió encima frente a una persona desconocida. Perdió la elección a la presidencia contra Roosevelt, contra Franklin Delano Roosevelt, alguien que, en fin, no fue una pérdida muy buena. Por eso nuestra escuela no es tan conocida como podría ser. También es que estamos en una zona desconocida también. Y por eso parece que hemos sido una escuela un poco insignificante hasta ahora, pero tenemos un nicho o un tema central importante, y este nicho tiene que ver con el emprendimiento. Por eso creo que sí que somos conocidos. Hemos pagado a todas las revistas para que nos pongan en el puesto número 1. Esto es una broma, pero es cierto que los rankings siempre han sido muy generosos con nosotros. Siempre hemos sido durante 21 años el número 1 en muchas revistas, en muchas publicaciones, y hay una razón, porque casi el 20% de nuestros estudiantes ya tienen sus propios negocios, sus propias empresas, y tenemos 60 facultades de departamentos de emprendimiento que han tenido mucho éxito. Tenemos cursos de emprendimiento, tenemos 25 cursos de emprendimiento y de negocio. Por eso nosotros nos centramos en este tema. Hemos creado también, o hemos intentado desarrollar capacidades para crear valor y crecimiento a cambio de nada. Por eso nuestro crecimiento es orgánico. No estamos hablando de fusiones ni de adquisiciones. Esto se hace en otras empresas al otro lado del río, de donde les he dicho que estaba la nuestra, pero no lo hemos hecho así, no trabajamos así, porque
Todas las empresas lo hacen, todo el mundo lo puede hacer para sobrevivir, pero nuestro crecimiento orgánico es algo diferente. Es mucho, mucho, mucho más difícil de realizar. Este tipo de empresas estrujan el valor, no crean el valor, pero los emprendedores crean valor de la nada y a cambio de nada. Por eso la innovación es la sangre y la parte fundamental del emprendimiento de las empresas. ¿Qué hemos aprendido en Babson en los últimos años? Bueno, la innovación es una disciplina, punto. Ya no se hacen más preguntas. Sé que la palabra disciplina no es una palabra positiva en España. Muchas veces pensáis en los militares cuando hablamos de disciplina, pero no quiero hablar de militares. Disciplina para mí es un campo de trabajo, es un cuerpo de conocimiento, es algo como la química, como puede ser las finanzas, como puede ser el marketing, como puede ser la sociología. Lo que significa que... ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de disciplina, si la innovación es una disciplina, entonces ¿qué? Pues que se puede estudiar, claro. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Qué más podéis hacer con ello? Pues aprenderla, ¿qué más? Practicarla. Oh, Dios mío, claro, practicarla. Todo esto se pone cada vez más difícil. Bueno, pues efectivamente, toda la disciplina tiene su propio, todas las disciplinas tienen sus propias herramientas, su propio lenguaje, sus propios contextos, sus propios principios. Lo que significa que se puede aprender, que se puede enseñar, que se puede practicar, y vosotros la podéis practicar. ¿Y qué pasa cuando practicas mucho? ¿Qué consigues? Bueno, pues que te vuelves experto, claro. Entonces quiero asegurar de que lo entendemos. La innovación no es magia, no es un proceso, la innovación no es una forma de pensar fija, porque yo realmente he ido a muchas empresas importantes con los ejecutivos de ellas y siempre nos dicen, oh, pero que tenemos que definir lo que es la innovación para cada uno. No, eso no es así. Es como decir, ¿me puedes definir la química, por favor? Imagínate, ¿no? Imagínese que eres una empresa súper importante y me pides, por favor, profesor, ¿me puede definir qué es la química? Pues no. Vamos a parar esta basura ya de una vez, vamos a dejar de pensar así. Porque otra vez, ¿cuáles son las implicaciones de una disciplina? ¿Cuáles son las características? Bueno, que nadie, por ejemplo, nadie tiene que ser un experto en finanzas. No todo el mundo tiene que ser experto en marketing o en Sigma. La calidad, por ejemplo, era la disciplina que surgió hace 40 años. Y al principio solamente unos pocos la practicaban. Al principio solamente pensábamos que era, bueno, calidad, pues que elegías entre las manzanas buenas y las malas. Pero después de 10 años nos dimos cuenta de que habíamos sido un poco estúpidos. ¿Por qué vamos a diseñar manzanas malas? Vamos a movernos en la calidad, es decir, asegurar la calidad. Garantía de calidad. Hasta 1999 no nos dimos cuenta. Por eso nos costó casi 20 años de hablar de la garantía de la calidad, de asegurar la calidad. Jolín, pues vaya inteligentes que hemos sido, ¿no? Por eso evolucionamos, siempre evolucionamos y la calidad se convirtió en algo muy importante. Ahora no podríamos vivir con él. Las industrias farmacéuticas se hubieran ido al carajo si no lo hubieran tenido en cuenta. Por eso aprendimos, esta disciplina realmente fue importante, la gestionamos, pero hasta ahora mismo ya no tenemos ya no somos los reyes en este sentido, ya no vamos a hablar de calidad.
y volveré a ello, porque la mayoría de las personas piensan que la calidad y la innovación son contradictorias, pero esto no es así. Son complementarias y tienen que coexistir. Por eso muchas veces las empresas no entienden bien el concepto. Es una falta de conocimiento muchas veces. Pero otra vez, no quiero volver a hablar tanto de calidad porque el objetivo es hablar un poco de innovación. Nosotros sí que somos conocidos en las empresas que empiezan y las empresas medias y pequeñas, y hemos trabajado con ellas en los últimos años, en los últimos 30 años sobre todo. Hemos tenido nuevos clientes del entorno ejecutivo, empresas grandes que ya están creciendo, incluso empresas que se están convirtiendo en empresas muy grandes, pero que han perdido un poco la pasión del emprendimiento. No tienen muchas veces las habilidades porque los fundadores se han marchado y simplemente las han adquirido muchas veces y ya nadie sabe cómo crear este crecimiento orgánico. Por eso muchas veces este tipo de empresa vienen a nosotros y nos piden que les ayudemos, que les ayudemos a crecer, a tener más energías porque quieren ser más innovadores. Por eso durante una serie de años nosotros hemos aprendido a coger o a seleccionar estas habilidades y aplicarlas en empresas realmente grandes, en empresas importantes. Por eso ya hace 5 años empecé, y yo empecé, os puedo decir, como alguien que aprendía. Yo ahora ya tengo mi experiencia, pero al principio no sabíamos cómo hacerlo. Ahora sí que nos han reconocido el trabajo, el Financial Times y demás, porque trabajamos cada vez con más empresas y tengo que decir también con empresas españolas. Aquí os puedo decir que utilizamos nuestras herramientas del emprendimiento y las aplicamos a la innovación de las empresas. Y desarrollamos programas donde trabajamos con directores, vicepresidentes, presidentes, para que entiendan la identificación de las oportunidades, el desarrollo de las oportunidades y la captura de estas oportunidades. Hace unos 20 años que soy parte de Babson y empecé desde las bases. O sea, yo intenté siempre aprender qué es lo que decían los ejecutivos, empecé a aprender cómo responderles, darles respuestas, y muchas veces me preguntaban siempre lo mismo. Me di cuenta de que me preguntaban siempre, bueno, estamos gastando o estamos pasando 3 semanas con vosotros, contigo, estamos mandando un montón de gente. Por ejemplo, Siemens, que ha trabajado con nosotros durante 10 años, mandando un montón de gente a nuestros programas de formación, a seguir estos programas de formación. La pregunta constante a la que yo me enfrentaba es, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos si tenemos un efecto en vosotros? ¿Cómo sabemos si el dinero que gastamos, si el dinero que estamos gastando en traer a todos estos presidentes, directores y tal, cómo sabemos si este dinero empleado en esta formación nos va a servir para algo? Bueno, pensamos que la comida está bien, que las instalaciones están muy bien, el networking está genial, pero no sabemos si esto va a servir, cuál es el impacto real de toda esta formación. Era una pregunta que a mí me hacían muchísimo, si el dinero era bien gastado. Por eso nosotros, a través de muchas métricas y mediciones, conseguimos saber cuántas personas de la empresa se quedaban en la empresa, cuánta gente de aquella era promovida y también la financiación que estas empresas iban recibiendo y cómo iba creciendo la empresa. Por eso, para darles resultados, y siempre había resultados de rendimientos financieros de los proyectos que se crearon a través de estos programas o gracias a estos programas, que realmente salieron al mercado y se volvieron algo muy importante. Les dimos los números, hicimos la recopilación de las estadísticas de los miles de proyectos que realmente salían adelante. Es decir, nosotros fuimos capaces de calcular un retorno financiero, un retorno económico de estos programas. Y no fue fácil calcular lo que pasaba con
el rendimiento de que, ¿cuál es el rendimiento real? Hay algo ahí que no fue fácil de calcular, que qué pudo ser. El retorno de la mentalidad, de los comportamientos. Esto fue muy difícil. De los managers, de los ejecutivos. Ese comportamiento, ese retorno fue muy difícil de calcular. Entonces, hace 10 años, ya empecé a pensar en ello. El retorno, el beneficio real no es financiero, es cultural. And some studies came out at that time which was very helpful. And some of these studies that came out said, look, people are really, executives are really not happy with the return they're getting on innovation. This is a study of 600 largest companies in the world by McKinsey. Un estudio de McKinsey con muchas empresas importantes. They've been trying to do this. Intentaron These desarrollarlo outcomes of these programs are not good. They're trying to stimulate innovation internally, but nothing is happening. Promocionar la innovación internamente, pero no lo hacían bien. Intentaban utilizar todos sus software, su tecnología, sus estrategias, sus procesos, gastándose dinero al fin y al cabo, pero no tenían lo que querían. Mucho de su personal no lo captaba. Copiaban estrategias, hacían comparaciones con otras empresas, pero algo no funcionaba. Por eso estos ejecutivos parecía que estaban de acuerdo de que aquí había algo que no era cuestión de dinero, que no era cuestión de procesos, sino de cultura. Empezaron a pensar que era cultura, que era algo que tenía que ver realmente con la cultura. Y Joe, mi compañero y yo empezamos a hacer mucha investigación en esta área por ese motivo. Salió otro estudio, que veis aquí, que nos decían que la cultura corporativa era mucho más importante incluso que la cultura del trabajo, que la cultura del capital y que la cultura gubernamental. Es decir, esta cultura de la innovación parecía que era muy fuerte, que cada vez éramos más evidentes. Y por eso nos basamos y nos hemos basado en estos estudios de hace 30 años, este de 2011, en el que se nos dice que la cultura es fundamental para la innovación. No se trata de dinero, no se trata de procesos, no se trata de hacer comparaciones con otras empresas, sino de cultura, de saber cuál es exactamente la estructura que tenemos que seguir. Y aquí está subrayado la cultura es el elemento más importante de las organizaciones, es el elemento que está directamente ayudando a la innovación. Por eso nos fijamos hace un tiempo ya en la investigación en torno a la cultura, para saber lo que podríamos sacar, las conclusiones que podríamos sacar. Nos fijamos en diferentes modelos de diferentes disciplinas, no solamente desde el punto de vista del negocio de las empresas, porque queríamos buscar herramientas y evaluaciones que estuvieran relacionadas tanto con la cultura como con la innovación. Por eso buscamos modelos del mundo académico y del mundo de las empresas. Volvimos a hacer todas las revisiones y hicimos una lluvia de ideas de diferentes nombres con diferentes personas: Clayton Christensen, Eckhart Chain, Greg Hosford, que ahora se ha jubilado, y Charles O'Reilly is from Stanford. Charles O'Reilly de Stanford. The Katzenberg Institute inside of Booz Allen. So John Katzenberg himself has done a lot of work on muchos culture. otros compañeros hemos hecho mucho trabajo en torno a la cultura. Por eso, basándome en los estudios que he tenido de los consultores y de los académicos, pues obtuvimos o realmente desarrollamos un modelo para lo que nosotros pensamos que es la cultura. Identificamos en este sentido una serie de elementos importantes. Se habla por un lado de valores, de recursos, de procesos, de comportamientos, y el trabajo de Hofstede, por ejemplo, tenía que ver con cuál es la diferencia entre el clima, el entorno en el que nos movemos y la cultura. Estos elementos muy abstractos son bloques abstractos, pero sí que pueden capturar o incluir cualquier tipo de cultura, no solamente la cultura de la innovación, sino también la cultura de la calidad, la de las finanzas, la de costes, la cultura de lo que sea, ¿no? Por eso son bloques de conceptos muy generales, lo que nos lleva a un
nivel superior, que es cómo están relacionados estos bloques con la innovación, cuáles son los factores, en definitiva, que apoyan cada uno de estos bloques. Por eso descubrimos que habría valores de emprendimiento. ¿Cuál es, en definitiva, el ADN de los innovadores? ¿Cómo piensan? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus comportamientos? Específicamente los ejecutivos de las empresas, ¿en qué se fijan para realmente crear una cultura que sea innovadora? Tiene que ser una cultura colaborativa. Por ejemplo, las patentes. Más del 60% de todas las patentes del mundo surgen gracias a 2 o 3 personas. Por eso la innovación muchas veces es o muchas veces pensamos que es un deporte individual, pero no, realmente es un deporte de equipo. Necesitamos un montón de gente para tener éxito. Por eso la colaboración al final se convirtió en un elemento fundamental. La seguridad también, por supuesto. Necesitamos un entorno de trabajo seguro para poder hablar y que nadie te ataque por ello. Nuestros competidores y nuestros clientes nos tienen que reconocer como alguien innovadores. Entonces tenemos que construir capacidades y habilidades con el tiempo, porque para gestionar una disciplina y para ser expertos en ellas necesitamos mucho tiempo, 10 años. Federal Express did not become great in Lean and Six Sigma in 3 years. Muchas veces en Linux, por ejemplo, o en Sigma, disciplinas como esta, no hubo expertos hasta 10 años, hasta 20 años. Es un viaje, no es un destino concreto, es un viaje muy largo. Por eso nosotros como empresa realmente estamos construyendo habilidades, es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo hacemos que nuestra gente crezca? No es una cosa financiera o económica. Están aprendiendo nuestros compañeros, nosotros aprendemos como organización. La innovación es una incógnita muchas veces. Tenemos que ser honestos y humildes y decir, bueno, no tenemos respuesta para todo, tenemos que seguir aprendiendo. Por eso sería importante saber cómo podemos hacer que estos factores se conviertan en acciones. Porque cuando me enfrento a un ejecutivo de una empresa, el ejecutivo me dirá, bueno, vale, pues tenemos aquí un vacío. ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir todo esto? Bueno, pues basándonos en estos elementos que dan apoyo a todos los factores que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que el fallo o de fracasar está bien? Nos encanta ser emprendedores muchas veces, pero no nos gustan los fallos, no nos gusta el fracaso. Y si no nos gusta el fracaso, significa que algo estamos haciendo mal. Porque estoy diciendo una cosa, pero no quiero oír ni hablar de la otra, ¿no? Yo podría decir que soy una persona muy curiosa, que me gusta tomar iniciativas. But guess what? I'm not going to give you the time, money, or space no te voy a dar to ni do el your dinero, ni el projects. espacio, ni nada para que tú desarrolles tus proyectos. So when we started Entonces, doing the ¿qué es lo que testing pasa? of this Cuando instrument, empezamos a we used hacer to show the el executives testing o hacer ensayos con este what they proyecto, used to say, pues what was in their intentábamos value entender statements, the mission, cuál era vision, la perspectiva all de los they ejecutivos would de say una all these empresa. great things, Ellos decían and cosas then muy the buenas people por un below lado, would come and say, pero por el otro lado no this is querían admitir complete otras. garbage, Y la gente, el because what personal you de abajo say is not decía, what you no, do. pues aquí entre lo que haces y lo que dices hay So una this diferencia. instrument Por este instrumento actually creo exposes que nos all the expone conflicts a los inside the conflictos que pueden surgir It is dentro de las not a feel-good organizaciones. instrument. It's No not a es feel-good assessment. There una are lots of evaluación feel-good de assessments campo you can ni go and nada. buy. Is Hay that okay? muchísimas evaluaciones de campo de este tipo This que is podéis about comprar. real No, esto es reflection una reflexión and saying real what are our para decir o para identificar cuáles son nuestros internally. problemas And internos then en nuestras what empresas can we do y to después para correct saber qué es lo So it's que podemos highly hacer actionable. para corregirlos. Okay. ¿no? Again, like all Y como assessments, todas las it's a starting evaluaciones, simplemente es un It's punto de just- partida. it's like you going to the doctor and Es saying, como ir al okay, médico y decir, take the vital statistics bueno, pues of toma mis... my body. Es como decirle al médico, haz estadísticas sobre mi So, cuerpo, ¿no? Pues es where algo is this most complicado. effective? Entonces, How should we ¿cómo use podemos utilizarlo? Because, ¿Cómo as I said, debemos this is just a utilizarlo para starting que sea point. efectivo? Okay. Que es simplemente un punto de partida, todo lo que he mencionado.
So labor Bueno, productivity pues la productividad del trabajo in Spain en has España lagged behind se ha quedado un poco atrás the northern European countries. en comparación I'm con just otros showing you países Spain. europeos. This is the same problem Pero in realmente este es el Greece, mismo same problema que problem tiene in Grecia, que tiene Portugal, same problem Portugal, in Italy, Italia, same problem ¿no? El in mismo a lot of problema these que tienen countries. un Okay? montón de But I países. just picked Pero Spain yo because sí I que thought you elijo may be a little España more porque interested. quizá estéis un poquito más Okay. interesados en los datos de España que no en otros países. So how Entonces, can we ¿cómo actually podemos improve this? mejorar How todo can we esto? get better? ¿Cómo podemos ser mejores en este sentido? What do you think? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos mejorar la productividad? Who increases ¿Quién productivity? aumenta? ¿Quién hace que aumente la productividad? Huh? Sorry. Huh? Culture can. La cultura, okay. claro But que again, sí. it's very nebulous. Pero es right? algo To muy link nebuloso, culture to ¿no? productivity. Productividad, cultura Who juntas. actually increases No, ¿quién productivity? realmente? What increases ¿Qué realmente aumenta la productividad o You hace never que thought you were going aumente? to get an exam from me, did you? No pensabais que ibais a tener un examen hoy, ¿verdad? Yeah? Yeah, the No, motivation sí, of the la people. motivación de las personas, Okay? muy bien. Is that enough? ¿Es is suficiente? it just enough to ¿Es kind of suficiente para engage and motivate people? Is that sufficient to lograrlo? improve ¿La motivación productivity? suficiente para Who improves productivity? tener productividad? ¿Qué más? ¿Quién o qué? What improves productivity? Claro, los Resources. recursos. Okay. What ¿Qué else? más? What else increases más? productivity? The structure of the La organization. estructura de la organización. Oh, this is like you don't Bueno, want to lower salaries. That's not the right way to go. Is No that sé si okay? queréis hablar de salarios, no sé si That's por ahí going the wrong direction. vamos en la buena dirección, pero bueno, You won't get elected if you're no going vas to a be ser running for a elegido political office. para un puesto político, ¿eh? Knowledge. Conocimiento, claro. New knowledge. Conocimiento nuevo. New knowledge El increases conocimiento productivity. nuevo What aumenta else la increases productividad. ¿Qué productivity? más aumenta la productividad? Huh? Strategies, Estrategias, los processes, procesos, ability to do procesos, what? que son la capacidad de hacer To qué, scale. de escalar, de mejorar. Processes for Procesos scaling. para escalar. New technology, Nuevas new tecnologías, knowledge, nuevos new ways conocimientos, of organization, nuevas new formas de ways of doing organizarnos, nuevas business. formas de hacer negocio. That is what we Esto es lo want. que queremos. And however you want to Y call it, como quiera que lo queréis llamar, that is pero innovation esto es in some form innovación or the de other. una forma u otra. okay? What type of tipo de organizations make organizaciones investments in processes? Invierten en What procesos. type ¿Qué of tipo de organizations organizaciones invest in invierten en knowledge? What type conocimiento? of ¿Qué tipo de organizations organizaciones invest in invierten different en forms of diferentes organization formas and de hacer structures? estructuras y organizaciones processes? nuevas y procesos Which nuevos? type of ¿Qué companies do tipo de this? empresas hacen esto? Small, medium, Las empresas large, which ones do pequeñas, this? las medianas, las grandes, ¿quién? Which have the best ability ¿Quién to tiene do la mayor capacidad para hacerlo? this? Which have the most resources to do this? ¿Quién tiene los recursos para hacerlo? Large Pues claro, las companies. empresas grandes. Large Las empresas companies. grandes. Firstly, we have to be very Pues careful. muchas veces tenemos que tener I cuidado want to make sure we understand this porque quiero picture. que entendamos esta fotografía. This is the percentage Este es el of contribution to the porcentaje GDP de by the top 100 contribución companies. al Producto Interior Bruto por parte de las So empresas más in the US, importantes. it's around 14% of the GDP is coming from the top 100 En Estados companies. Unidos el 14% After del France, mismo this becomes viene de estas less empresas, than pero 2%. About después 1% en otros of the países GDP hablamos de un is 2 o coming from the top 100 1% que companies. del Producto Interior Bruto que And I viene de think estas day empresas before grandes. yesterday, there Creo was que a big antes de meeting, ayer hubo una gran reunión, yeah, ¿no? of important de gente people, muy importante and they said y we have dijeron, to no, tenemos que reindustrialize reindustrializar España. right? ¿no? And then Y, I read a little, I couldn't understand no too much, entendía so I gave mucho it to my porque friend and no said, entiendo friend, could you español, pero please tell Fran me me explicó un poquito how they want to cómo quieren reindustrialize Spain? reindustrializar And he read the España. whole thing and Me he sent leyó me todo a el PowerPoint with artículo, bullet points saying that subrayamos algunas there is cositas nothing y me there dijo, mira, aquí no hay that says nada, how to aquí no hay nada reindustrialize de Spain. cómo, o sea, de cómo So saber cómo they industrializar spent España. a Es lot decir, of toda esta money, gente se ha gastado muchísimo okay? dinero, Amazingly intelligent parece people, gente very muy successful inteligente, gente con people, but they muchísimo didn't éxito, say pero how. no nos cuentan cómo van a hacerlo. Okay? All right? Bueno, I may get fired for saying. estoy haciendo un poco de teatro. Please don't record it. Por favor, no grabéis nada de lo que digo.
So we have a Pero problem tenemos here. un problema, esto está One claro, is we porque know sabemos we have to grow que this. Is tenemos that que clear? hacer que esta cifra sea One is superior. our large companies have to Tenemos grow que hacer faster. que nuestras empresas principales They crezcan have más to become rápidamente, larger. que se vuelvan más grandes. Today, Porque hoy, Spanish in the same newspaper, if you open si hables Expansión, expansión aquí en España, today, hoy it tells you how sí global you te are. dice And then I said, no, the word globales they're que using is somos. the wrong Pero yo word. pienso que no utilizan bien esta All you are palabra. doing is exporting. Lo You're que not estáis haciendo most es Spanish exportar. companies are Muchas not global empresas españolas no They are son globales, multinational son empresas companies. You're a multinacionales. Spanish company Vale, operating in son different empresas que countries and selling in different trabajan o que A exportan a global diferentes company países is o a que very trabajan en different diferentes company. países. Las empresas A globales global son company empresas mucho más has son multiple diferentes, headquarters. son empresas que They tienen have an R&D sedes center in múltiples, China que or in tienen India sedes or en in India, en their China, headquarters, IBM's como IT IBM headquarters is in en Barcelona, Barcelona, so yo they que sé, operate que very operan de differently. manera muy They don't have diferente. borders. Okay? So again, Por eso the way we can become more productive, podemos ser the más way we can productivos actually y increase podemos this, aumentar get esta better, cifra, is mejorar a en couple of ways we definitiva can do this. And the de economists are very diferentes clear. formas. Y las The cifras answers are actually son pretty good. It's the muy problem is how. explicativas. El Okay? problema es saber So cómo. the answers are that Por we eso, have to make lo que tenemos que this hacer es much bigger. incrementar esta cifra And number two, y, por otro we lado, have to grow our tenemos SMEs. que hacer que nuestras empresas pequeñas y I want medianas to make sure we crezcan. understand this. We don't want En more primer lugar, SMEs. no es que queramos And I'll más tell you empresas why we don't medianas, want no more queremos SMEs. más. We want to make our existing Queremos SMEs que bigger. las empresas medianas que faster. tenemos y las pequeñas crezcan más Because y let's más look at some rápido, data from another country. porque podemos fijarnos en los datos de otros países. This is the United Esto es en States. el Estados Unidos, estos son cifras The de United Estados Unidos States en la has diapositiva. Estados 27 million companies, tiene registered companies. más de 27 millones de 21 empresas out of 27 registradas. million 21 are working for millones de ellas themselves. están So they are trabajando self-employed. para They are not entrepreneurs. no Is son, that no clear? son empresas emprendedoras, son Entrepreneurs porque create los jobs. emprendedores crean puestos de trabajo. Entrepreneurs Los create emprendedores growth. crean crecimiento, en definitiva. Self-employed do Pero not create jobs los or autónomos growth. no lo hacen. Y muchas de estas So, empresas sí están incluidas dentro 21 de out los... of 27 Es decir, million people 21 are millones de just personas survival. simplemente están sobreviviendo, son Okay? autónomos. We don't want more Pero no survival. queremos más supervivencia. Less than 3% Menos del of 3% all the de todas las corporations corporaciones create more than 70% of all crean the el employment. 70% del empleo existente. Is that clear? Nos queda claro, ¿no? Less than Menos del 3% 3% of all de todas las corporations create corporaciones more than crean menos del 70% of all the 70% de employment, todo el empleo. which Lo means que that significa we don't que need no more necesitamos self-employment, más we need autónomos. Lo que growth necesitamos es of existing companies. crecimiento, el crecimiento de las empresas que ya existen. We have this data for developing countries, Tenemos we have this datos data de países for en rich desarrollo, de countries, países and guess ricos what? y realmente The answer is la very similar. respuesta, la situación es Now, muy if similar. we go and Por eso understand si who entendemos creates quién jobs, crea los puestos de trabajo, quién es el que crea los puestos de who trabajo, has the ability to create quién jobs. tiene la capacidad entonces de crear los, In the los US, puestos de trabajo, bueno, 75% en of en all the Estados people Unidos, who create a company, 75% who de las create personas que crean jobs, trabajo, actually que crean have empresas, worked at a large company. realmente han trabajado And en they are sus not 10 vidas years old, 15 algunas years veces en old, not empresas 17 grandes. years old. The No average son age of a personas de person 25 who creates años. a La media de large edad de company, personas que crean empresas grandes, the founder of a los large fundadores company, de empresas the grandes average age en is Estados 40. Unidos tienen una They're media de edad boring de and 40 they're años bald. y están calvos y además están cansados. Y And por where is eso the government son putting all the money? emprendedores. ¿Y a dónde va el dinero del Every gobierno? government ¿Qué hacen around the los world, where are they gobiernos en putting todo their el mundo? money? ¿Dónde emplean el dinero? ¿En dónde lo emplean los gobiernos? ¿En Self-employment, los and autónomos what y en else? qué más? Young Y en los people. jóvenes. Startup Chile, Startup Chile, Russia, Startup Scotland, en Startup Escocia, everywhere. en You're todas only talking of partes, startups and the money en las is all empresas going que se to crean, el dinero va a young qué? people Pues a la gente with no joven skills. sin ningún tipo de habilidad. We don't need more Pero no ideas. necesitamos más ideas. We Lo need que necesitamos son skills las to habilidades scale. para escalar, para mejorar. Skills to Habilidades scale, para mejorar. not more No necesitamos ideas más that only ideas employs one or two que people. solamente den trabajo Or a una o self-employed. dos personas o a los Now, autónomos. if most Por of the eso, si la people who mayoría de create las personas jobs que crean are coming from trabajo large companies, vienen de empresas then grandes,
We need to Pues lo make que tenemos people que inside hacer large companies es more que las innovative and empresas more de estas, creative. es que la gente de Because estas they are the empresas ones who are going grandes to create the jobs sean innovadoras, porque and the son los growth. que van a crear el crecimiento y van a crear puestos de trabajo. Okay? So, I hope Pues this por eso data is espero going que to be estos very datos, esta leading us to información, better pues dé como solutions. resultado que tengamos We need to grow soluciones our mejores. existing Tenemos SMEs. que hacer que nuestras We empresas need to grow pequeñas y our medianas large companies even larger, crezcan, que se because vuelvan they más are the ones grandes, who have the porque ability son to las que scale, tienen la habilidad ability de to increase mejorar productivity, la ability to productividad, invest in new de knowledge, invertir invest en in new conocimiento, software, en invest in new software hardware. y en hardware. So, the Por eso culture la of cultura de la innovation innovación in these en companies este tipo de become empresa incredibly es cada important. vez más importante, Because you as an porque executive, como you can't ejecutivos force people to be no creative. podemos forzar a la You can't gente push ni people to be presionarla creative para and que sea innovative. creativa. The only thing Lo you can do único as que a podemos hacer manager, como managers o como as an ejecutivos executive, is es to create crear a sandbox where una people can be naturally creative. forma de That's all trabajo we can do. en la que Nothing todo el else. mundo sea creativo e innovador de And forma again, our natural. research is pretty Pero clear. nuestra investigación en Our este data is sentido showing es muy that clara. the Nuestros datos nos mindset, dicen que la mentalidad, the behaviors que of el these comportamiento de estos individuos they're questioning, es el siguiente. Se hacen preguntas, they are son curious, curiosos, they are observing and observan, listening, escuchan they are y associating se asocian. what happens in one Saben lo que industry está and pasando en bring un sector y together en otro very y diverse set unen of información ideas. e ideas. And for that to Y para happen, que esto you need to ocurra, network. necesitamos hacer o crear Networking redes, is crear about el going and networking putting yourself in an para uncomfortable place. ponernos en un Today, lugar Google is sending incómodo, people por ejemplo. to Procter & Gamble. No sé, Procter & Gamble Google is lo sending hace people to Google a because when you otras are in an empresas, porque uncomfortable cuando te encuentras en una situation, situación you are incómoda, listening better, you're escuchas observing mejor, better, observas you are mejor questioning y things, te and you cuestionas are able to cosas bring para things poder back to your hacer workplace o in a much aplicar nuevos different light. conocimientos con And una perspectiva diferente. you know you can experiment. Sabes, así, can de esta test. manera, que puedes experimentar, It's okay que to puedes fail. probar, que All of fracasar these es things correcto. are to do with culture. Y todas estas cosas tienen que ver It's not con la about money. cultura, no tienen que ver con el dinero. So we have good data Por eso as to how to do tenemos this. datos para hacerlo. It's Tenemos just datos para that saber cómo hacerlo. Most of the executives La still mayoría de believe los that ejecutivos somehow piensan que la innovation, innovación, creativity, la entrepreneurial creatividad mindset y and la behavior mentalidad is for some emprendedora other es para companies and otras not for us. empresas y no para nosotros mismos. Because the biggest Porque problem el is problema fundamental values. tiene que ver con los Values valores, of the los organization. valores de la When organización. you say vision, Muchas mission, veces decimos values, all misión, of this stuff misión, we valores, write down, todas we estas hire a cosas que consulting escribimos. company Sí, to tenemos come unos and do our consultores values. que No, nos dicen don't cuáles son waste your nuestros valores. time. No, mira, no Go and perdamos look at the tiempo. calendar of the executive. Vamos a ver cuál es la agenda de los ejecutivos. If the calendar of the Sí. executive has no No time on tenemos tiempo culture, para la cultura, forget it. That olvidémonos de company todo. is not Estas going to be empresas great no in van a culture. ser I can almost predict even buenas en before cultura, doing any porque lo survey. único que hacen es predecir antes de hacer cualquier That's what estudio. this assessment tool can Por eso help. este tipo in de saying, herramientas, look, esta herramienta executives nos have puede no servir, interest porque muchas because veces they're los not spending any ejecutivos time. I'm no not tienen talking money. interés porque no tienen tiempo, On y their yo no hablo people. de dinero, So, how many people do we need to ¿Cuántas survey inside the personas organization to get a better necesitamos feel? para mejorar Statistically, en it's all nuestra validated. empresa? Bueno, la We estadística have está good toda ya validada, ya validation hemos and hecho again, muchas lot of validaciones de los repetition datos, and kind of mucha make sure repetición that de it's los a datos, robust para model. saber que esto es un modelo robusto. And a lot of the Y research has mucha been de la published investigación ya se ha as well in publicado very reputed journals. So it has been medios de comunicación kind of, muy it has gone through the importantes, es scrutiny decir, of both que academics los and académicos y practitioners. la gente que se ha dedicado a este tema nos ha Fran and I have avalado been ya. working on this Fran for y yo several hemos years ya now. trabajado en este sentido And durante the next muchos años. question is Y la if this is a próxima starting pregunta que point, nos tendremos que hacer what es next? si How esto es un should we punto do de partida, ¿qué How viene can we become después? more ¿Cómo nos innovative? podemos How can we be hacer más more innovadores? creative? ¿Cómo How can we be podemos more ser más entrepreneurial inside the emprendedores dentro organization? de nuestras organizaciones? And ¿Cómo? that's where the Por bad eso, news is. aquí os tengo que dar una The mala bad news noticia. is La that mala it's not like noticia es taking que a pill no that you're es going to be magically algo mágico que creative se haga de un día para otro. For you to become Para a que great seáis marketing una company, it empresa takes years. de marketing For you to become a great importante, supply necesitáis chain años, company, it takes necesitáis years. años realmente, no pasa de hoy para And mañana. again, it's not that No es it's not difficult, it's difícil, just that no it's es algo long. difícil, es simplemente algo largo en el So tiempo. post-assessment,
Por eso las evaluaciones que se realizan después, que se realizan posteriormente, son muy importantes. Por eso Fran y yo hemos trabajado cómo seguimos adelante, cómo ayudamos a las empresas. Cada disciplina, todas las disciplinas, no importa cuál, en todas tenemos que hablar de la competencia inconsciente y de la competencia consciente. ¿Cómo partimos de algo que no sabemos, algo que, pues mira, sí sabemos? Pues a través de lo que llamamos competencia consciente, de práctica real, de realmente desarrollar una práctica con un propósito objetivo. Y esto ahí, cuando se vuelve consciente, se vuelve parte de tu ADN. Este viaje realmente es un viaje largo, no es algo en lo que podamos hacer atajos o algo así. No podemos coger y comprarlo durante 2 años y decir, pues mira, yo compro esto y lo arreglo. No, estas son las malas noticias. Pero lo bueno es que si tenéis el deseo, si tenéis la pasión, lo podéis hacer, lo podéis conseguir. Si no tenéis el deseo, ni siquiera empecéis. No os gastéis el dinero, no pensáis así. Por eso los ejecutivos muchas veces tienen que tener un papel importante en este sentido. Tienen que tener el deseo, la necesidad. Y la metodología que Fran y yo hemos desarrollado es que después de esta investigación tenemos que hacer una evaluación posterior para saber cómo hacerlo, para asegurarnos que nuestra cultura sube al siguiente nivel, que hay resultados que van aumentando, que vemos mejoras. Voy a parar aquí mi presentación. Voy a dejaros, si queréis hacer alguna pregunta, la podemos responder sin problema si tenemos tiempo. No sé si